Bueno, bienvenidos, Quita la Pluriversa. Como te decía, este es un espacio para conversar, para reencontrarnos, para hacer memoria y bueno, pues para inspirarnos también en lo que hemos hecho, en lo que vamos construyéndonos y en lo que hemos sido también después de ese encuentro del que ya hablaremos. Vamos a empezar pues primero, por supuesto, preséntate, Osquita. ¿Quién eres otra vez? Bien, Oscar David Pulido. Y con todo eso que eres hoy, un poquito del ejercicio que vamos a hacer es como de volver en el tiempo. Nosotros nos conocimos casi en el 2021 en el marco de un momento importante para la historia de este país y de la universidad de la que venimos, porque fuimos semillas dentro de un proceso de convulsión social que desató pues diferentes cosas en adelante, pero yo quisiera como empezar desde ese lugar pues más emotivo y preguntarte qué fue lo primero que a ti te llamó para decir cómo voy a participar del movimiento estudiantil. Fue la ocupación del espacio, fue la incomodidad, porque creo que por más discursivo que sea el espacio como un concepto de la universidad que caben muchas cosas, Sí. la posibilidad de materializarlo en ocupar los espacios de muchas formas tenía ciertos limitantes y fue un espacio asambleario en cierto área concurrida de la universidad que de por sí incomodaba en lo que era una cotidianidad en la universidad. Parar ahí, tener voces sonando, tener un encuentro, yo creo que es un primer sentimiento que digo, uy, esto no es convencional. Hablando del 2021, cuando yo llevaba ya casi 2 años en la universidad y ya pues uno entra al espacio, que es lo que me llama y es como un eco que había tenido a nivel personal por mi historia de vida, de donde también había ocupado otros espacios en otra universidad y decía cuestionarme, darme la oportunidad de será lo mismo, será diferente, cómo va a responder. Encontré algo muy valioso donde me encontré. Encontrarme con un no sé qué, perdón, no sé cómo continuar ocupando el espacio, llegando a las discusiones, siempre con un temor, diría yo, de no saber, no tengo experiencia suficiente. He estado en espacios, pero esto ya se trata de tomar voz y tomar posturas que siempre los había tenido a nivel personal, pero esto se trataba del colectivo y cómo hacer. Y yo creo que ese espacio, mis temores personales se encontraron con otros temores. Y es mucho de lo que recuerdo para decir, pues entonces acojamos los temores y pongámoslos de entrada. Qué lindo es que sí, en efecto coincidimos en ese recuerdo, por lo menos que yo tengo de ti en un grupo que entró contigo. Y es que todo eso tiene una historia anterior. El movimiento estudiantil era un espacio hostil para muchas personas que estábamos allí desde antes, ¿no? Curiosamente yo también inicié un proceso en el movimiento estudiantil cuando estaba como en el segundo año de carrera. Yo sabía que ese era un lugar que para mí era importante porque era el lugar de lo social, ¿no? De lo comunitario. Pero cuando yo entré, había un montón de dinámicas que eran supremamente violentas y donde negaban a todo el mundo que no fuera con unas líneas o con unas líneas en específico. Y habíamos muchas personas que no cabíamos en esas líneas, pero igual queríamos participar y nos atrevíamos a estar sabiendo que no sabíamos, pero que estábamos ahí porque la meta sí era sabida por todas y por todos, ¿no? Entonces empezamos a construirnos ahí, pero igual como con esas inquietudes de, bueno, pero ¿por qué nos dicen esto? ¿Por qué nos excluyen? ¿Por qué nos señalan? ¿Por qué no? Y empezamos a organizarnos por fuera. En este caso, por ejemplo, en Trópicas fue uno de esos espacios que salió de ese primer ejercicio del movimiento estudiantil tan fuerte, que fueron colectivos paralelos donde encontramos un lugar para nosotras y para nosotros y dijimos como bueno, desde acá nos podemos denunciar y seguir aportándole a esa lucha colectiva, pero reconociéndolos. Luego hay un terremoto de esos durísimos a nivel nacional frente al movimiento estudiantil y muchos líderes que estaban allí se caen.
y empiezan a caer esos vacíos allí. Pero sucedió en un momento tan coyuntural que el movimiento estudiantil, como la sociedad misma, necesitaba que se movilizara a la gente, exigía la participación del movimiento estudiantil en diferentes escenarios. Y como veníamos unas personas como de esa oleada, asumimos esos liderazgos que se estaban cayendo para potenciar otro camino. Y ese otro camino nos permitió también construir un movimiento con otras miradas y con otras participaciones. Yo recuerdo, y ahí te recuerdo, y recuerdo a muchas otras, que entraron en un momento en el que estábamos asumiendo una responsabilidad gigante, que fue un encuentro distrital de estudiantes de educación superior. Éramos un montón de estudiantes jóvenes que nunca habíamos hecho un evento asumiendo la producción y realización. Y lo hicimos muy bien, realmente. Pero cuando llegó el momento de decir, bueno, ¿y quiénes van a debate? ¿Y quiénes vamos a participar de esos espacios? Ahí hubo esa gran duda de decir, es que yo no sé cómo participar, porque yo no sé de lo que saben los que están allá. Para mí fue como que entendí que eso de no saber era un mito, empezando por ahí. Y al contrario, que el movimiento estudiantil era para no saber y participar para saber. O sea, ese era el propósito del movimiento estudiantil. Entonces empezamos un proceso de formación entre nosotros y yo les dije como, no, sí van a participar porque ustedes sí saben. Y si no saben, pues vamos a no saber todos y aprenderemos en el camino. Y empezamos un proceso de formación colectiva con quienes estábamos también como ya con más experiencia, pero con muchas otras personas que estaban empezando, pero que igual tenían toda la voluntad para estar ahí y tenían un montón de herramientas que en su momento despreciaban para estar ahí. Como que más que las despreciaban era que no las reconocían, ¿no? Como que servían en clase pero no servían ahí. Por supuesto que servían ahí, ¿no? Era como más evidenciar que eso que aprendemos sí sirve para algo. Fue muy bello porque empezamos a hacer una escuela muy sensible, con la posibilidad de preguntarnos todo y sin señalarnos sobre cómo pensábamos, porque también éramos muy distintos. Esa experiencia para mí fue muy importante porque nunca antes la había tenido dentro del movimiento estudiantil de lo que era. Y cuando asumimos el debate ya político dentro de ya el movimiento, fue hermosísimo ver cómo todas esas personas que en ese momento y en esa reunión dijeron, no, yo no me atrevo porque no sé, estaban allí interlocutando con un montón de gente que llevaba años en el movimiento estudiantil y tenían la misma capacidad de montar un debate y de conversar y de construir. Y ahí decía, es que hay que creer en los demás. Y esa confianza que uno tiene que va a salir y que la gente corresponde con ello, aparece y se da. O sea, como que de repente tenían confianza y teníamos confianza entre los que estábamos ahí, nos apoyábamos. Y también estoy de acuerdo, tengo muy claro ese momento del temor de participar. Vamos a asumir el temor, todas y todos, ¿sí? Y nos exponemos y lo logramos. Una gran anécdota que para mí es muy valiosa porque el movimiento estudiantil que se expresó en ese momento tiene el gran valor de, indistintamente de los profesionales que se estaban formando en ese momento, es responder al momento histórico que se estaba dando. Por más de que las ciencias sociales humanas tengan ahí también un interés particular, fue el posible encuentro con personas que resonaron de otras facultades, y eso es un punto a favor desde el lugar de enunciación de la universidad. Los afectos, cómo se expresa el afecto, y algo que logró consolidar el movimiento y quienes estuvimos atravesados por eso, es que los afectos se cuidan. Salir a marchar, un punto de exposición, bueno, de enunciación, de exposición, de lazo, pero de sentido con lo que estaba sucediendo, y no acostarse al finalizar la marcha hasta que todo el mundo llegase. Esas lógicas del cuidado, experiencias las de la marcha, experiencias las de cuidados de los espacios asamblearios, del grupo pequeño, del grupo grande, de otros grupos, hasta que todas las personas puedan ser escuchadas. Hasta los temores, venga, los escuchamos. Hasta las propuestas, venga, las escuchamos. Hasta las controversias o contraargumentos, venga, los escuchamos. Y eso es una lógica diferente a los
a las formas en las que había venido relacionándome con un solo discurso, y acá es así, y la jerarquización siempre. Estábamos ahí generando muchos movimientos, y también desde nuestras lógicas de todo el tema de la representatividad. Y ahí es entender que justamente el temor que teníamos era porque no respondíamos a las mismas lógicas de siempre, y al mismo tiempo reconocer lo histórico del movimiento estudiantil con las lógicas que venía, y tomar esa gran decisión fue el impulso también a decir vamos a hacerlo de otras formas o con otras apuestas y con otras intenciones. Eso fue disruptivo, por lo ende genera este temor que yo creo que es natural y también se abraza, y nos permitió también ocupar esos espacios. Yo también recuerdo mucho cómo íbamos localidad por localidad, según quienes éramos parte del movimiento, haciendo ollas comunitarias. Entonces nos íbamos a comprar todo el mercado para llegar allá, o si nos llevábamos por partes, y la olla. Yo me acuerdo andar por una olla por toda la Caracas, caminando con todos los ingredientes, buscando agua, a ver quién nos daba agua. Para armar la olla en un parque, colgando las telas también en los semáforos. Y cuando se nos movilizábamos, poníamos en debate siempre cuál era el sentido de la movilización, y por ende desde dónde salíamos, que si era pertinente desde una localidad, porque ahí nos preguntábamos, somos estudiantes pero estamos en una coyuntura nacional pues popular, entonces vámonos a las localidades, porque no tiene sentido quedarnos acá. Y eso fue maravilloso porque tenía como todo el respaldo de la gente. Después la gente, yo me acuerdo que después como de la segunda, tercera marcha, nuestra marcha no era solo estudiantes, en nuestra marcha iban los papás, los hermanitos, los profesores, los hijos. Nuestra marcha era una cosa supremamente comunitaria. Me acuerdo que nos llevaban sanduchitos. ¿Te acuerdas que los profesores preparaban sanduchitos y nos los llevaban para, como si ellos ya se iban, pues que tuviéramos que comer cuando ya finalizáramos la movilización? Y nos escribían como, bueno, ¿dónde están? ¿Cómo van? ¿Quién falta? Si había que buscar a alguien. Entonces entre los propios profes también y estudiantes nos organizábamos. ¿Quién falta? Falta tal. ¿Dónde fue la última vez que la vieron? Allí. Vamos a buscar. O sea, a la hora que fuera, así fueran las 2 o 3 de la mañana, no importaba. Y que convocó muchísima más gente de la que uno esperaría. Sí. Y con el otro tema que mencionas, que también creo que fue un lugar muy importante de esa apuesta que tuvimos, fue la representatividad. Nosotros nos parábamos mucho de que el liderazgo era compartido, y por lo tanto no podíamos decidir que hubiese un representante en la estructura del representante estudiantil, el representante de tal cosa. No, éramos todas y todos, o no era. Y me acuerdo que incluso nos sentamos en varios espacios diciendo, voy con todos, porque si no, no vamos. Y les tocaba ceder muchas veces. Claro, éramos una fuerza tan sólida que no podían decirnos que no. Fue bello. Luego yo te quería preguntar eso, porque creo que ya es un momento en el que ya yo egreso. ¿Qué pasa con un movimiento estudiantil con ese tema de la representatividad? Esa fuerza tuvo su momento, y también fue entender que si bien había como una respuesta al marco social nacional que estaba ocurriendo, y que después por distintas cosas ese marco nacional también bajó en intensidad, bajó las respuestas, sí quedaron cosas muy en personas. Entonces de lo que quedó ahí, yo puedo recordar con mucho cariño continuidad de ciertos espacios de ahora que se nos viene, cómo le vamos a dar continuidad. Y ahí entender para mí personalmente que el reto, o coger con más cariño lo que fue en términos de las coincidencias, las voluntades, con la complejidad de organizarse. Ahí me choqué también con los ritmos, con los momentos. Y entonces que sí vamos a sacarlo adelante, y que sí, pero entonces los ritmos ya no resonaban al mismo son. Entonces ahí te empiezas, o yo me empezaba a cuestionar, ¿es un tema de liderazgos o es un tema de coherencia dentro de lo que fue y de quienes seguimos acá? Es un tema de oportunismo, quizá el momento histórico también, de pronto dentro de las reflexiones. Fueron muchas cosas que suscitaron ahí del por qué no estaba fluyendo. Entonces siempre queda esa pregunta de qué era en este punto, cómo darle continuidad. Y ya después de sentir como que se está bajando, de que no hay nada que hacer,
pasar un brecha de tiempo para decir, tuvo otra expresión y otra forma de organizarse con otras voluntades y con otras apuestas. Y es como volver a leer el momento histórico y decir, voy a caer en la misma lógica de reproducir las mismas banderas, ¿es necesario? ¿O cómo se está leyendo ahora? Algún momento pensé como un tema también generacional, pero creo que esa es la excusa para todo, ¿no? Se inventan unas barreras, pero es también de darse el espacio de conectar y entender qué lógicas están operando ahí. Y ya llegó el tiempo de una etapa muy recta final de, digamos, mi proceso académico y proceso profesional, y ver desde lejos también que se estaba creando otro movimiento y con unas opuestas, y más allá de este egocentrismo de estoy ahí o no estoy ahí, es poderlo impulsar con todo y compartirles y saber que está y que tiene que tener su naturaleza propia. Ahí eso fue una de las grandes reflexiones también. Qué lindo, porque sí, yo también creo que también parte del no saber, ¿no? Y está bien, pero además que el movimiento estudiantil, y yo creo que eso es importante que uno lo tenga claro por la frustración, y es que el movimiento estudiantil es muy coyuntural y corresponde a momentos como que necesitan de la fuerza de la movilización social. Ahora, en otros momentos, el movimiento estudiantil tiene que ver hacia adentro, hacia lo que le corresponde dentro de su institucionalidad, su institución y demás. Hay otros donde, como requiere ver afuera, pues afuera hay más gente. Entonces te puedes encontrar y puedes hacer así como un impacto, pero en otros no. Y está bien que eso pase, y está bien también, y es lindo que quienes cumplimos unos ciclos allí entreguemos con amor lo que se hizo e impulsar lo que tú dijiste, impulsar que se haga ahora como lo que sea que tenga que ser y que sea pertinente para quienes están en ese lugar de ser estudiantes. Entender eso creo que es fundamental para no generar quiebres, porque uno también con el maldecir de un proceso puede quebrarlo. En cambio, dándole ese lugar y el respeto que merece también, como la pertinencia de lo que sea generacional o coyuntural, lo que sea, es importante, porque incluso la experiencia de uno también ayuda a que esas cosas tengan caminos, como que se lo piensen, incluso para decir, por ahí no es. Tocas un punto que venía pensando, pero no lo había visto con claridad, y es lo que implica para la experiencia individual. Hablaba del cuidado, pero hablar del cuidado es hablar del temor, en nuestro caso, o la historia que yo leo. Y esto es también importante porque son nuestras experiencias también individual, tratando de narrar una historia colectiva que puede tener muchas otras subjetividades. Pero, ¿qué es lo importante al menos de esa experiencia? Y es la oportunidad de crecer desde lo político, al menos encontrar lo que no le juegas, lo que no te gusta y lo que acabas de compartir, sin importar si tienes o no experiencia, sin importar si sí o no tienes claridades, pero es darse la oportunidad de configurarlas. Y todo el impacto que ha tenido a lo largo de mi vida, y es lo que dices del cuidado también, de reconocer ese momento, de que ahorita hay otro momento y que ninguna narrativa es decir más o menos, sino que para ese momento de la vida de las personas que ahorita están configurando ese movimiento con sus apuestas, con sus vidas, con su tiempo, que es de lo más valioso para construir y organizarse, que es energía, trabajo y tiempo, es igual de valioso de lo que fue para nosotros si es formativo, sino lo que sigue haciendo sentido para el resto de la vida. Y yo creo que cada una de las personas que participó en ese momento y que encontraron también, creo que es válido decirlo, liderazgos, no jugando a las lógicas de la representación, sino jugando a las lógicas de lo colectivo y lo comunitario, o muchos liderazgos a tope capaces de voltear las lógicas, y es encontrar en el mismo espacio esa postura, y la postura de pero vamos a cuidarnos, y que esto de cuestionarnos y quizá generar el conflicto que rompe tiene que también estar ligado con la posibilidad del amor, y de que no rompa tanto que después ya no haya algo que pueda tejerse. Siento que sí transformamos cosas, ¿sabes? Yo siento que a veces, sobre todo cuando uno es tan joven, uno no se da cuenta de que las cosas sí están cambiando en tanto uno va haciendo. Todo se ve después con la distancia. Y a hoy, que no es tanta distancia porque tampoco han pasado tantos años, pero sí han pasado unos, yo me pregunto, ¿será que unos años antes de 2019, que fue mi experiencia anterior del movimiento estudiantil, no se hablaba del cuidado ni por las curvas, no se hablaba de afecto? Era muy difícil encontrar a mujeres
liderando procesos o alzando la voz, sí hicimos las cosas distintas. Y a hoy, lo que tú dices, ver hoy, por ejemplo, los liderazgos que hoy son de los estudiantes, son estudiantes tan distintos a nosotros, pero además todavía más a lo que fue, lo que nos antecedió. Tienen otro tipo de sensibilidad. Y ahí es cuando yo digo como, no, sí le aportamos a esa transformación. Sobre todo porque yo recuerdo que una de nuestras grandes luchas también dentro de nosotros mismos y nosotras mismas era reconocer que nosotras y nosotros teníamos compañeros indígenas que no solo eran indígenas, eran estudiantes y tenían una voz como estudiantes indígenas, que no dejaban de ser una cosa por ser la otra. Pero que igual eso era importante, porque en todo lo que hablábamos de educación nunca nos preguntábamos por la educación multicultural o por la educación propia. Nunca. Y ese debate empezó a aparecer con ese impulso de aquí tenemos un programa de interacciones multiculturales, como no estamos como conversando en la misma vía, pues con nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y que fue como una reflexión que creo que alcanzó a ser oportuna, porque recuerdo un escenario ahí en auditorio, muchas universidades, y es que llega un compañero Misak también otra compañera Aroaca, y plantean las cosas y es como reconocer, no sé si recuerdas las intervenciones de otras universidades diciendo, uy, pero esto hemos estado fallando porque no hemos dado voz. Y teníamos ahí, siempre hemos estado con esa interrelación y darle ese voz, pero creo que su expresión más allá del espacio universitario, que reúne todos los puntos de enunciación, se recogieron en la avenida Misak. Claro, porque además éramos estudiantes indígenas y nosotros que ya teníamos como pues la afortunada participación pues de nuestros compañeros Misak y Aroacos, pues con nosotros, ¿no? En todo lo que hacíamos. Pues fue esta de colonial de vamos a bajar todas las representaciones hispanas de los lugares que eran nuestros. Y empezó en el Cauca, pero llegó aquí. De repente llegó aquí. Y claro, nosotros como movimiento estudiantil nos volcamos en esa lucha común, porque unos de nuestros compañeros que hacían parte de un pueblo, pues estaban en una lucha. Entonces nos sumamos a la lucha popular, porque el punto era que no éramos solo estudiantes, éramos pueblo. Entonces nos vamos con este apoyo. Además, la vida de ellos estuvo en riesgo en un momento y llegamos, ¿te acuerdas? En Parque Nacional, sí. Algo pasó, nos sentimos inseguros. Tal. Muy lindo, muy maravilloso. Y llegó mucho bien. Muy rápido además, atendieron muy rápido. Yo me acuerdo que estaba en clase virtual, porque todavía estaban las clases virtuales. Sí. Y estaba justamente haciendo participación, me llama una compañera indígena, y dice, pasó esto, nos sentimos así, y fue como, profe, tengo que salir, y es un tema con más compañeras y compañeros, y fue como, hágale, que es que esto es lo que de esto estamos hablando, pero llegamos a ese escenario, pero ya es una red que está inmersa también. Claramente son las compañeras y los compañeros indígenas que están al frente, poniendo la carne y los huesos al frente y decir qué podemos hacer. Y la guía. Total. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que en ese momento hubo una situación de salud importante por unas heridas que hubo en el proceso, y era los compañeros indígenas diciendo, vean, esto se cura de esta manera, entonces consígame aguardiente, tabaco, un montón de medicina tradicional. Y nosotras reuniendo y buscando en dónde conseguir eso, porque era la medicina tradicional. Y claro, no le vamos a poner acetaminofén, porque partía del respeto y de eso, de encontrarnos en eso cultural dentro de una lucha política. Y me acuerdo una cosa hermosa, fue que en un momento hubo una confrontación fuerte con autoridades, pues la policía de la fuerza pública, y fuimos nosotros, los estudiantes, que empezamos a llegar en masa y de repente rodeamos a nuestros compañeros indígenas de tal manera que no pudieron acercarse los policías, no tenían cómo, y nosotros sin alzar una mano, o sea, solamente con la fuerza del círculo. Que está todo el debate como, ay sí, las ideas, pero pues cuando se materializan con los cuerpos es impresionante, es impresionante. Tuvimos una conversación diciendo como cuál es nuestro lugar en ello, ¿no? En esta apuesta que, si bien, digamos, la lidera el pueblo Misak, pues nosotros somos de ese territorio y tenemos unas apuestas también, pues, de coloniales, y esto es la materialización de eso, de lo que hablamos.
¿cuál es nuestro lugar? Y ahí pensamos en, vamos a hacer algo simbólico. O sea, ya habían bajado la estatua de Jiménez de Quesada y decidimos, vamos a pintar la calle completa con las banderas indígenas del pueblo Misak. Pero además, justo coincidió con que estaba la minga indígena que salió a Cali, y en Cali las recibieron a bala, literalmente, civiles, los recibieron a bala, y se dirigió a Bogotá la minga, y nosotros dijimos, vamos a hacer eso, a resonar con esta lucha. Pintamos la bandera Misak, pintamos la bandera del CRIC, y llegaron, justo en ese momento que fue hermoso, súper lindo. Llegaron con las batucadas de los pueblos indígenas, llegó pues en la minga, ¿no? Llegaron los pueblos, justo a ese momento, pues como de toda la mañana, hace un montón de jóvenes pintando la calle, cambiando el nombre de la calle, ¿no? Sí, placas. Las placas. Esa forma de hacerlo tal cual en la letra, la fuerza creativa, artística, simbólica. Y súper genuino, porque nosotros solo convocamos, solo dijimos, vamos a llegar a la avenida Jiménez, porque vamos a resignificarla, vamos a pintarla, fin. Pero de pronto llegó un montón de ciudadanía, de gente, con placas, con banderas, con más pintura, o sea, un montón de cosas que esa fue otra de las acciones que yo no alcanzaba como imaginar el impacto que tenía, porque pues en mi cabeza era pintar la bandera y ya. Y pues ¿quiénes? Pues los estudiantes, ya. Pero de repente se llenó de gente, pero además gente muy solidaria en todos, se llenó de medios de comunicación alternativos, fue muy impactante, pero fue hermoso, porque recuerdo mucho el momento en que llegó la minga, porque pasó una persona, un señor, y empezó a decirnos, algunas personas que estábamos ahí, a señalarnos de guerrilleros y de guerrilleras, pero además a amenazarnos con que nos tenían que matar. Entonces nosotros estábamos tratando de registrar eso, porque pues era una amenaza, en ese momento era muy difícil, y en ese momento como tan tenso, llega la minga con flautas, con tambores, como en ese abrazo fraterno de estudiantes, con gente de Bogotá y la gente que viene de Cali, de Popayán, ¿no? Y de repente se armó una rueda de música, como eso fue tan revitalizante ese momento, como tan, yo no sé, fue demasiado. Y la bandera quedó, y la calle quedó, y en la historia igual quedó como que ese cambio. Sí, hay un registro muy, muy bonito de eso, pero claro, ahí hubo como un clic sobre eso que hablamos de lo de colonial, pero en las disputas reales del espacio material, de lo político, de habitar un territorio como el nuestro y de reconocernos estudiantes indígenas dentro de lo que somos, de unas luchas comunes. Ay. Eso fue así como... Pues una expresión profunda y explícita de eso que volvemos todo el tema de lo común, ¿sí? Hizo convocar, o si lo miramos en términos materiales, un montón de estudiantes la primera convocatoria creo que ni teníamos tanta pintura. No. ¿Cierto que no? Pero finalmente llegó mucha pintura y alcanzó para toda la calle. Si lo miramos por ese lado, pero si lo miramos por el lado, vuelve otra vez, que creo que es la reflexión más linda desde el lugar de reflexión, mirando hacia adentro introspectivamente, ¿dónde me pongo? Y no puede ser alejado, pero no puede ser abanderando luchas que no son mías como indígenas, sino en qué lugar. De acuerdo. No es una coyuntura nacional el paro y todo lo que fue estudiantil, fue popular. Entonces, ¿cómo nos ubicamos desde las localidades? Es un tema de colonial, de reivindicación histórica indígena. Bueno, ¿cómo nos colocamos allí? ¿Cómo nos sigue uniendo eso común? Pero es que no es volver a abanderar cosas que no son. Sí, de acuerdo. Y ese cuestionamiento fue lo que generó esa fuerza también. Y muchas expresiones así. Vuelvo sobre los otros momentos donde, si nos ponemos a mirar uno por uno, hubo esa posibilidad de expresión. Pero yo creo que ese fue el que quizá mayor integró a la ciudadanía, que ya vuelve y se desdibuja el tema de estudiante, pero sigue ahí. Está, sí, la etiqueta de movimiento estudiantil, pero es mucho más allá que de eso. Es político, genera proyecto de vida. Mi postura muchos años después, nos alimentamos desde muchos lugares de enunciación que marcaron vidas, marcaron jóvenes, que cómo se ubican en el mundo cuando es tan difícil para un joven
en este país. La última pregunta tiene que ver con lo que estás hablando, justamente, Osquitar. Y es, como tú, ¿qué le dirías a los jóvenes y a las jóvenes, pues, de nuestros territorios para que se animen a agenciarse en el mundo? Muy a término muy personal, reconociendo mis mayores obstáculos personales que consideraba. Y es, yo no veo posibilidades de estar cuidando a mi familia, responder económicamente y estudiar. Creo que otro frente no hubiera podido. Y no es el tema de abarcarlo todo. Diría como vivir económicamente está de la mierda. Fomentar los lazos es lo que le diría la respuesta a los jóvenes y a las jóvenes, porque es la mejor inversión de tiempo. Este proyecto no está mediado por la cantidad de contribución económica, sino la cantidad de contribución afectiva, y es la respuesta que encontré en un movimiento. Invirtió mi tiempo, mi energía, pero es donde hubo la mayor inversión de mi vida, es en los afectos y en la construcción personal que pueda. Entonces nos preocupa mucho cómo vamos a vivir en un mundo tan caótico, y puede sonar muy romántico, pero es que son a partir de los afectos que se medía también las condiciones materiales. Es mi respuesta, es lo que te da, en mi caso, un horizonte político y hay que apostarle, aunque vaya en contra de todas las lógicas que se han venido haciendo. Sí, incluso yo sigo insistiendo, porque además, no sé si recuerdan aquí, fue una conclusión también similar la vez pasada, de que lo que nos permite soñar es encontrarnos con otros y con otras, es generar colectividad. Y yo insisto en que es que eso en este momento de la vida y del mundo es tal vez una de las cosas más revolucionarias que uno puede hacer como joven, es encontrarse con otros. Y es muy curioso que en ambas hayan sido como hacia lo mismo, ¿no? Como, sí, me parece bello. Bueno, Osquitar, pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, me alegra mucho escucharte, recordar con tanta emoción. Y fue un momento como muy formativo, como semilla, y sí, es bellísimo, realmente. Gracias. Y bueno, bienvenido a Pluriversa. A ti, a Pluriversa, a todos los afectos de Pluriversa. Gracias.